Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e invocando la presencia de Dios nuestro Padre que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. En este día en que estamos con nuestro curso bíblico, estudiamos sobre los sinópticos, así en forma general, es decir, Marcos, Mateo y Lucas. Estos son los sinópticos, que son muy parecidos, ¿verdad? Por eso ponemos en sinopsis. Estamos comparando uno con los otros. Cada uno tiene su característica principal. Ahora estamos más adentrados en una introducción general del Evangelio de San Marcos, para que después podamos ir pasando también por los otros, mirando más el aspecto de la teología por ahora. Oportunamente entraremos también en el aspecto más exegético, pero ahora para que podamos entender cuál es la situación que se encuentra desde un amplio espectro, digamos, es decir, desde todas las otras ciencias también, de lo que significa también el aspecto histórico, el aspecto cultural, el aspecto económico, el aspecto religioso, o sea, todos los aspectos que conllevan la escritura de un evangelio. Todos estos aspectos, entonces esto no es caído del cielo, ¿verdad? Sino que esto responde a un contexto histórico, cómo está viviendo el pueblo y cómo está entendiendo la respuesta, ¿verdad?, del pueblo ante las situaciones controvertidas en las que se encuentra. Vamos a seguir entonces mirando ahora. Decíamos que la vuelta a Galilea, estábamos hablando de esto anteriormente en nuestro curso anterior, que era bastante difícil para los discípulos. Era bastante difícil. ¿Por qué? Porque se les cambió el chip, se les cambió la forma de pensar de cómo era el Mesías. Ellos pensaban en un Mesías triunfante, un Mesías que venía con todo y que les iba a liberar de todo. Él como que traía el power, como decimos nosotros, el poder, pero desde afuera. ¿Y qué nosotros íbamos a hacer? Y nosotros solamente la humanidad con los brazos cruzados mirando, bueno, Ñandeyara ya popañan. Lo mismo que los protestantes, ¿verdad? Que te dicen, Dios que te va a salvar, Dios que esto, Dios que hace todo. Dios hace, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hace? Lo hace a través de vos, lo hace a través de la historia, lo hace a través de una buena moral,
lo hace a través, no a través del dinero, no a través del diezmo o lo que sea, no. Dios lo hace a través de una conciencia pura, recta, de un compromiso social profundo, ¿verdad?, con la gente. Muchos se aplazaron en esta cuestión de la pandemia, ¿verdad? O quiniete lo mitad. Quiniete cierta secta o quiniete no hicieron ni una olla popular por ahí. Quiniete el aspecto social, ¿dónde está, verdad? Entonces nos aplazamos en nuestra vida cristiana. La vida cristiana es acción, dice Pablo, ¿verdad? No es simplemente sino que tiene que notarse en tu familia, en tu fidelidad, en tu compromiso, la educación con los hijos, la educación, ¿verdad?, en general, una buena y sana economía, no solamente a nivel de tu familia, a nivel de tu trabajo. Justicia, por ejemplo, si yo soy un patrón, justicia con mis empleados, cómo les pago, qué les doy, cómo les doy, en fin, todo. O estoy explotando a los demás. Peago la ñande yara y botada. Incluso el Antiguo Testamento es lindísimo, ¿verdad?, cuando habla. Yo lo que les pido, dice el Señor a través del profeta, les pido justicia, no les pido otra cosa. Dice, me dan ascos todas esas celebraciones que ustedes hacen, esos rituales y esos holocaustos. Eso ya lo decía en el Antiguo Testamento. No les quiero ver más a ustedes así, dice el Señor. No los quiero recibir más así en mi templo. La peguerúa llegó a ver para ofrecer guauye, pero sin embargo, lo que yo quiero, el verdadero holocausto, dice, abrir a los prisioneros, liberarlos, curarlos a los enfermos, pagarles bien, dar la justicia al que necesita, no engañar a la gente, no aprovecharse del débil, etc. El Antiguo Testamento es fenomenal si nosotros lo leemos en serio y si lo leemos con mucha calma, porque todo el Nuevo Testamento nosotros lo entendemos desde el Antiguo Testamento. Si nosotros decimos que el Nuevo Testamento, ahora justamente vamos a ir entrando, nosotros entendemos que aquí se cumple lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar justamente el aseverar directamente lo que Dios había prometido y que se ha cumplido en la persona de Jesús, ¿verdad? Y que ahora nosotros lo vamos a vivir en la comunidad. Por lo tanto, vuelvo a repetir, la vuelta a Galilea es el momento en que los discípulos pueden volver a la fe en su maestro. Vamos a volver a Galilea, porque ustedes estaban esperando un Mesías, Superman, ¿verdad? Ustedes están esperando en un Superman. Yo no soy Superman, dice Jesús. Yo no soy Superman. Yo vine verdaderamente a encarnarme, a entrar en la historia al revés. Yo de Superman me volví en un solamente man, ¿verdad? En un hombre simplemente. Me he encarnado, la encarnación. Me he hecho tierra, Adamá, así como ustedes. Y desde ahí vamos a caminar juntos. Desde ahí vamos a caminar juntos. Y entonces ese volver a la fe en nuestro Maestro, que desapareció ya el obstáculo y dándose cuenta de que el Mesías tenía que sufrir. Ahora por fin ellos comienzan a darse cuenta, el Mesías tenía que sufrir. Escuchemos un poco lo que nos dice aquí el texto, ¿verdad? Y dice Jesús, todos ustedes se van a escandalizar porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Eso estamos leyendo en Marcos 14, ¿verdad? Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Esto es lo que sucede después. Se dan cuenta que es una relectura que se vuelve a hacer. Esta es una relectura que se vuelve a hacer desde el Antiguo Testamento. Y esto es lo que sucede después en sus discípulos, ¿verdad? Pero, después de haber resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Después de haber resucitado, iré delante de ustedes yo a Galilea. Pepeña moña punuyuta. Esta pesufrita están apenas entendemos. Porque son cabeza dura. Ahí está, son cabeza dura. Por eso que el Evangelio de San Marcos 16:8 termina con eso. Las mujeres no entienden lo que está pasando, ¿verdad? Ellas salieron corriendo del sepulcro porque estaban temblando y fuera de sí. ¿Cómo es eso? No entendemos, estamos fuera de sí. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que sucedió? Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. ¿Qué es lo que pasa todo aquí? No entendemos. Y terminó ahí el Evangelio. Terminó, o para ahí. Y bueno, ahora sí, el obstáculo ya ha desaparecido.
y dándose cuenta de que el Mesías tenía que sufrir, entonces encontramos este texto. Pedro le dice, si todos se escandalizan, miren lo que dice, si todos se escandalizan, ciertamente yo no me escandalizaré. Yo no me escandalizaré, Señor. Eso le dice Pedro. Y le dijo Jesús, en verdad te digo que tú hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante, por tercera vez, renegarás de mí. ¿Viste? El renegar, el no comprender, el no entender. Porque Pedro aquí, movido también, ¿verdad?, por esa fuerza, y él sabe muy bien el Antiguo Testamento, y dice ahí, seguramente que ellos cuántas veces habrán hablado sobre el Antiguo Testamento. Jesús vivía en la casa de Pedro, ¿verdad? Y entonces seguramente en los coloquios, cuando iban de pesca, o cuando estaban en la casa, o siempre hablaban sobre el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y entonces aquí Pedro dice, Señor, jamás yo me voy a escandalizar de Sosite, yo estoy contigo. Y entonces Jesús le dice, Pedro, antes de que cante por tercera vez el gallo, tú ya me renegarás. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. El periodista Peter Sewell, quien está considerado el biógrafo de Benedicto XVI, visitó recientemente al Papa Emérito en el monasterio Mater Ecclesiae para presentarle su biografía. De acuerdo con el escritor, el estado de salud del pontífice emérito habría empeorado en las últimas semanas debido a un herpes zóster, una infección que le está atacando la piel del rostro y que además provoca fiebre y picor. Según Sewell, Benedicto XVI, de 93 años, está extremadamente frágil y casi sin voz, aunque parece que durante su encuentro estaba bien de ánimo e incluso llegó a decir que si recupera las fuerzas, volverá a retomar la pluma. Peter Sewell también habría dado más detalles no solo de lo concerniente a la salud del Papa Emérito. Según el periodista, Benedicto XVI tendría ya redactado su testamento y habría incluso elegido dónde reposarán sus restos mortales, la antigua tumba de San Juan Pablo II en la cripta de la Basílica de San Pedro. Una elección motivada, según el diario alemán, por lo cercano que sintió siempre a su predecesor. La muerte de su hermano George el pasado 1 de julio ha sido un duro golpe para Joseph Ratzinger. Pese a sus 93 años y su debilidad, Benedicto XVI no dudó en viajar a Alemania el 18 de junio para acudir al lecho de muerte de quien para él ha sido más que un hermano. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto.
Sumate. En el aula virtual TUPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. Se despertar, hoy logré despertar, me has iluminado, me has levantado y respiré, tu aliento de vida, has soplado vida, vida nueva en mí. Un nuevo horizonte, la luz de
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta teología de San Marcos. Estamos hablando un poco esto de volver a Galilea. ¿Por qué el resucitado tiene que volver a Galilea? Y justamente decíamos aquí, una vez que desaparece el obstáculo y se dan cuenta de que el Mesías tenía que sufrir, entonces ellos aquí, poco a poco, de nuevo van entrando y comprendiendo, o por lo menos el autor sagrado lo que está queriendo hacer es dejarlo bien por escrito para que todos comprendan y todos se den cuenta cuál era la misión de Jesús y en qué consistía verdaderamente su mesianismo. Y no en ese mesianismo que nosotros escuchamos predicar por ahí. Jesús te hace todo, Jesús hace todo, Jesús hace todo. No. Jesús sobre todo hace lo esencial y lo fundamental. Te llama a vos y te da los elementos para que vos verdaderamente asumas, te adhieras a Él, te abraces, abrazarse, ¿se acuerdan? Esta frase tan importante, abrazarse a Cristo. Y solamente desde ahí nosotros podemos hacer un camino de salvación. No tenemos que estar esperando todo desde afuera, que los demás hagan por nosotros. Y Él dice, casi fuera de sí decía, aunque tenga que morir contigo, no renegaré de ti. Y todos hablaban de la misma manera. Todos hablaban de la misma manera. Y esto le decían a Jesús, aunque tenga que morir contigo, no renegaré de ti. Aunque tenga que morir contigo, no renegaré de ti. Bueno, vamos a seguir un poquitito más esta reflexión porque es fenomenal. Si nosotros entendemos esto, entonces después se nos está abriendo un panorama, pero enorme y hermoso, para que podamos entender el Evangelio, para que podamos entender desde el aspecto teológico lo que está como base y lo que es lo fundamental y esencial, porque es la teología, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos estaban pensando? ¿Qué es lo que estaban reflexionando? ¿Por qué estaban escribiendo estas cosas? Y después entonces vamos a entrar en la parte exegética, ¿verdad? La parte exegética nos van a dar otros elementos más para decir por qué llegamos a esta teología. El ver al resucitado, que nosotros encontramos en el capítulo 16:7 en relación al 14:28, significa experimentar que ha resucitado y no primordialmente verle físicamente. No significa entonces tanto verle físicamente. En el 16:7 vamos a volver a mirar y luego se nos vuelve a presentar en el 14:28. Dice, vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que Él irá antes de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Es el joven que le está hablando, ¿verdad? Y recordando lo del 14 también, 28, que nos dice en el 14:28. 14:28 les dice así. Y Jesús les dijo, todos ustedes se van a escandalizar, porque dice la Escritura, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Significa entonces experimentar que ha resucitado. Después de resucitado significa eso. ¿Entienden? ¿Por qué el joven le está diciendo que les va a esperar en Galilea? Porque ya les había prometido y les dijo, nos veremos en Galilea. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Muy bien, hasta ahí entonces todo bien. Heriré al pastor, se está refiriendo a sí mismo, ¿verdad? Que le va a herir al pastor. Pero después te está hablando de otra cosa más. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Miremos un poco también al profeta Zacarías. Es interesante el profeta Zacarías, estamos en el capítulo 13, 7. ¿Qué nos dice aquí en el capítulo? Despierta, espada contra mi pastor y contra el hombre que me acompaña. Espada contra mi pastor. Espada contra Jesús y contra el hombre que me acompaña. Hiere al pastor y que se dispersen las ovejas. Hiere al pastor y que se dispersen las ovejas. Y yo volveré mi mano contra los pequeños. Y yo volveré mi mano contra los pequeños. Es decir, desde Zacarías estamos volviendo a mirar. Eso es lo que el autor sagrado está diciendo. Capítulo 13, ¿verdad? En este versículo tan importante, versículo también
7. Seguimos un poco más y aquí decimos, esta experiencia del resucitado es justamente la solución del escándalo, del tropiezo que supondrá a sus discípulos la figura de un Mesías doliente. Esta es la piedra del escándalo para todos los discípulos que estaban pensando en un Mesías triunfante, en un Mesías que tenía que arrasar todo, llevar todo por delante, ñandela ya salvata a pueblo coa, peyúguelo mitad, como un sedicioso, ¿verdad? Jesús como un sedicioso. A Jesús no se le presenta, ni es en ningún momento un sedicioso que quiere soliviantar al pueblo. Dale pueblo, peyugue, traigan sus armas, traigan sus espadas, pongan bajo su, ahí por el muslo, o pongan ahí debajo de su manto y vengan aquí en un momento cuando yo les dé la orden. Vamos aquí a liquidar a toda esta gente. No, absolutamente. Jesús, al contrario, está llamando a la paz, a la pacificación. Por eso, no es de extrañar que Marcos no relate ninguna aparición, como lo hacen los otros evangelistas, con tal de que Jesús, que actúe en la Galilea del Evangelio de Marcos, era el resucitado. No relata entonces ninguna aparición, como lo hacen los otros, con tal de que Jesús, que actúe en la Galilea del Evangelio de Marcos, sea el resucitado. Es ya el resucitado. Pero ¿qué es Galilea entonces en este Evangelio? Hemos visto que las soluciones dadas, esta mención toponímica, es decir, Galilea, toponímica, el nombre geográfico, intentan solucionar el problema exegético desde fuera del mismo Evangelio, porque la misión a los gentiles proviene de Mateo. La misión hacia los gentiles. Esa era una región donde estaban muchos gentiles de esa zona, ¿verdad? Entonces, una Galilea pagana se puede encontrar en algunos textos veterotestamentarios y así parece usarlo también San Mateo. Es entonces una Galilea pagana. Vamos hacia los gentiles, vamos hacia los paganos. Pero ese concepto tampoco aparece, ¿verdad?, en Marcos. La parucía aparece en Marcos, un suceso universal, no localizable exclusivamente en Galilea. Bueno, vamos a seguir reflexionando porque esto es apasionante. Vamos a entender un poco lo que es la Galilea, cómo se le entiende a la Galilea. ¿Será que es esa Galilea de los paganos? Desde donde ahora, con el resucitado, vamos a comenzar la misión, la evangelización. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Hoy mis ojos ven más colores que ayer. Ha quedado atrás toda mi oscuridad. Dulce despertar, hoy logré despertar. Me has iluminado, me has levantado. Y tu aliento de vida ha soplado vida, vida nueva en mí. Y encontré un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver un nuevo amanecer. Es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad. Tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad. Tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús. Dulce despertar, hoy logré despertar. Me has iluminado, me has levantado. Tu aliento de vida ha soplado vida, vida nueva en mí. La luz de tu rostro, y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad. Tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad. Tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Mi vida nueva en ti, Jesús.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre las bases principales, ¿verdad?, del Evangelio de San Marcos. Y hablábamos de esta Galilea, qué significa, qué es la Galilea de este Evangelio. Todas decíamos que intentan solucionar el problema exegético desde fuera del mismo Evangelio, porque la misión a los gentiles proviene de Mateo, por una parte. Una Galilea pagana se puede encontrar en algunos textos veterotestamentarios y así aparece utilizarla San Mateo. Pero este concepto no aparece en Marcos. La misión como tal, así no te habla Marcos directamente. Este concepto no aparece. La parusía aparece en Marcos, un suceso más bien universal, decíamos, que no se localiza solamente en Galilea. Todo Marcos 13 nos habla de este suceso universal. Ahora, Galilea del encuentro prometido tiene que ser interpretada en el contexto de la obra literaria y no puede ser otra que la Galilea en la que, según el mismo Evangelio, comenzó Jesús a actuar. Esta Galilea donde comenzó Jesús a actuar. Esto según el mismo Evangelio. Galilea en el Evangelio de Marcos es, en primer lugar, una comarca concreta que está a los alrededores de Cafarnaún. Galilea, una comarca concreta que está entonces en los alrededores. Tiene un mar, muy bien, cuyas orillas existen también otros pueblos, la Decápolis, Betsaida, una Galilea en la que posiblemente haya que localizar las regiones de Genesaret. Aquí tenemos que localizar entonces estas regiones de Genesaret y Dalmanutza, es decir, una Galilea concreta cuyos límites precisos son el mar y las comarcas de Tiro y Sidón. El límite sur no lo precisa el evangelista. Con respecto al límite, etcétera, del norte, del este, eso sí. El concepto geográfico entonces de Marcos y su sentido teológico podemos mirar en estudios profundos también, los cuadros geográficos del Evangelio de Marcos. Esto es también interesante porque aquí también encontramos mucha teología, incluso en la cuestión geográfica, ¿entiendes? ¿Dónde es enviado Jesús para anunciar el reino de Dios? Por lo tanto, la Galilea concreta, cuyos límites precisos son el mar y las comarcas de Tiro y Sidón, el límite sur entonces no es precisado por este evangelista Marcos. A esta anotación típicamente geográfica hay que añadir también otra significación. Es la tierra en que Jesús empieza su ministerio público. La tierra en que Jesús comienza su ministerio público. ¿Dónde fue? Fue Galilea, a orillas del lago. Ahí se va y busca a sus discípulos. Es su primera meta. Y después deberá ensancharse progresivamente hasta la Decápolis. Veamos un poco Marcos capítulo 5, el versículo 1. Que nos habla San Marcos en este capítulo 5, versículo 1. Llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas Jesús desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Aquí nosotros entendemos entonces que la Galilea es el primer lugar donde Jesús comienza su misión. Es el lugar concreto en esa comarca. Tiene un mar, las orillas entonces existen otros pueblos, la Decápolis, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, por lo tanto, si Jesús comienza aquí, es tierra donde comienza su ministerio público, es demasiado importante, es la primera meta. Deberá ensancharse también poco a poco. Y Tiro y Sidón también tienen que ir entrando poco a poco, ¿verdad? Incluso siendo tierras paganas, pero sin embargo tendrán que ir entrando dentro de la propuesta del Evangelio. Y en esta primera meta, Jesús ha realizado nada menos que la fundación de su comunidad. En la primera meta, lo primero que Él hace es buscar a sus discípulos, va fundando su propia comunidad, es decir, la iglesia. Galilea, en la estructura literaria del Evangelio, es el lugar en donde Jesús ha fundado su iglesia, separándola clara y tajantemente de la sinagoga. Clara y tajantemente de la sinagoga.
La connotación topográfica sufre un cambio de significación al considerar la vista ya desde el hecho de la resurrección como el inicio de la comunidad de seguidores del Maestro. Galilea es la iglesia naciente, fundamentada en el Jesús histórico. Entonces, Galilea es la iglesia naciente. Atención, por eso es que el evangelista está bien preocupado, ¿verdad? El evangelista es el que quiere transmitir esto, porque es esa iglesia naciente, esa iglesia que está dando los primeros pasos, que se fundamenta en el Jesús histórico. Después de la resurrección, los discípulos deben de volver allí. Tienen que volver allí, a la Galilea. Y la comunidad de los hermanos que han seguido a Jesús, que le han prestado fe, es decir, que han creído en Él, se han adherido a Jesús, le está hablando a la comunidad judeocristiana. Ellos están dando un paso muy importante. No pensemos que todo era fácil, ¿eh? Ellos eran judíos y ellos están viendo que en la persona de Jesús se está realizando. Se necesita mucha fe, es un cambio, pero de chip, pero enorme. Porque ellos ahora tienen que decir aquí en Jesús de Nazaret se está cumpliendo nada más y nada menos que aquello que Dios había prometido. Y tienen que volver a releer todo el Antiguo Testamento. Tienen que releer el Antiguo Testamento. Tenemos que entender el Antiguo Testamento para poder entender entonces el Nuevo Testamento. Y así, esta comunidad, ¿verdad? Galilea es la iglesia naciente, fundamentada en el Jesús histórico. Esta iglesia se fundamenta en el Jesús histórico. Atención, la iglesia no nace entonces porque el Espíritu Santo vino aquí y me dijo, funda tu secta, Dios me dijo esto, un angelito me dijo esto, como muchos charlatanes escuchamos por ahí. La iglesia no nace desde ahí. Toda iglesia es comunidad y toda iglesia nace desde situaciones concretas de una comunidad que quiere hacer un camino de trascendencia, es decir, que quiere descubrir a Dios en su propia historia. Y ahí entonces comienza la comunidad. Y todos estamos llamados, ¿verdad? Como vivimos en comunidad, en ese deseo que tenemos de trascendencia, de ir organizando nuestro camino de fe. Y aquí eso es lo que te está diciendo. Galilea es la iglesia naciente, fundamentada en el Jesús histórico. Se fundamenta en un Jesús histórico. Después de la resurrección, los discípulos deben de volver allí. Deben volver a la comunidad de los hermanos que han seguido a Jesús, que le han prestado fe y están dispuestos a cumplir las órdenes que aparecen en el Evangelio de la sección del camino. Le han prestado fe. Esto es esencial y fundamental. Y ahora entonces están dispuestos a cumplir las órdenes que aparecen aquí en el Evangelio en la sección del camino. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor
mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre un tema muy, muy interesante. Estamos viendo la teología de San Marcos, este volver a Galilea. ¿Y qué significa? ¿Qué es Galilea? Decíamos nosotros en nuestra pregunta. Por lo tanto, es justamente en esta comunidad en la que podrán experimentar que el resucitado vive entre ellos. Esta comunidad judeocristiana que está haciendo su camino. El volver a Galilea, volver a encontrarnos, es la iglesia naciente en la que nos encontramos. El Jesús que murió continúa viviendo, era en realidad tal y como Él lo había predicho, el Mesías que tendría que sufrir. Era Él el Mesías que tendría que sufrir, pero ahora entonces ellos lo están aplicando a su comunidad cristiana, a su comunidad eclesial. Esa es la controversia, ¿verdad? O mejor dicho, esa es la problemática que ellos viven ahora en su relación con los judíos, con el judaísmo. Sin embargo, una Galilea escondida de la que nadie supo, porque las mujeres llenas de miedo no supieron dar el anuncio del joven. Entonces, una Galilea escondida de la que nadie supo. Nadie supo de esa Galilea. Las mujeres la callaron. El encuentro con el resucitado en el seno de la comunidad cristiana no se verificó porque alguien diera la noticia de la resurrección. Es decir, no es que simplemente porque estas mujeres dieron o no dieron esta noticia, se verifica la resurrección, sino que por la fuerza inherente a la misma resurrección. La resurrección tiene la fuerza de por sí misma, no porque yo te estoy hablando, porque yo te estoy diciendo, entonces vos mirás y te quedás, ¿y cómo es esa resurrección? No, aquí ya es una adhesión total. La resurrección se explica por sí misma y lleva entonces al camino de la fe. Por lo tanto, podemos decir que no se verifica, repitiendo un poco lo que decíamos, porque alguien diera la noticia de la resurrección, sino por la fuerza inherente a la misma resurrección, por el valor de la palabra prometedora de Jesús. El valor prometedor de la palabra de Jesús. Jesús, entonces, que es el centro aquí y ahora, dice, nos veremos en Galilea, nos hace entender que la Galilea, la iglesia como tal, es decir, la comunidad, la tradición, sigue oculta para aquel que no se haya encontrado con el resucitado. Sigue oculta para aquella persona que no se haya encontrado todavía con el resucitado. Y esto es entonces lo que tenemos que acentuar y esto es lo que nosotros tenemos que ver. Porque aquí entonces nos damos cuenta que es una iglesia oculta para aquel que no le ha encontrado a Jesús. De aquí el silencio de las mujeres. Entonces aquí estamos diciendo, vayan a Galilea, pero ahora estamos viendo que estas mujeres no dicen nada, se quedan calladas. ¿Pero por qué? Porque ese silencio significa para nosotros este hecho de que no se hayan encontrado aún con el resucitado. No hay un encuentro aún con el resucitado. Cuando no hay un encuentro con el resucitado, ¿qué hacen las mujeres? O sea, estamos a la deriva. Y además, Marcos, que insiste mucho en el hecho de la cabeza dura, ¿verdad?, que se tiene. Entonces uno dice aquí, bueno, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Terminó todo ahí, no entendemos, no comprendemos y se quedan en esa realidad, ¿Por qué? Porque no hay encuentro con Jesús. Apliquémoslo entonces en una vida directa para nosotros y apliquemos también a nuestra realidad. Nosotros nos quedamos callados, no somos capaces de hacer un querigma, no somos capaces de anunciar a alguien y decir la verdad o de corregirle o decirle esas cosas no se hacen, no hay que robar, no hay que tocar las cosas de los demás, bla, 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 todas las cosas negativas. ¿Por qué? Y porque no nos encontramos con Jesús. Entonces entiendan bien lo que significa el aspecto teológico que la palabra de Dios nos está diciendo. Cuando uno no es capaz entonces de decir las cosas, cuando uno no es capaz de anunciar, así como las mujeres que se quedan todas calladas, es porque ellas se quedaron allí sin haberse encontrado con Jesús. Y más aún, con el Jesús resucitado. Tenemos entonces una obra literaria completa aquí. No es que se perdió algo o es una obra incompleta. Se explica entonces este capítulo 16 del 1 al 8 por sí mismo, sin recurrir a ideas extrañas del Evangelio. El Evangelio no necesita ideas extrañas.
El Evangelio de Marcos es una especie de tornillo sin fin, ¿verdad? Un tornillo sin fin, en el que siempre siguen las vueltas. Solo nosotros vamos a comprender después de que nosotros nos hayamos encontrado con Cristo. Mira cómo termina. El Evangelio de San Marcos te está diciendo nada de milagrerismo, nada entonces de cosas que vienen de otras partes, etc. Ellas se quedan estupefactas y dicen, bueno, ¿y qué es lo que pasa aquí? No podemos comprender, y claro, tampoco nosotros vamos a comprender toda esa propuesta del capítulo 1 hasta el capítulo 16, si en el fondo, al final de todo, no nos encontramos con Cristo. Si no hay un encuentro personal con Cristo, entonces no se va tampoco poder volver a la Galilea. O mejor dicho, la Galilea, esa vuelta a Galilea, es un requisito esencial para un cristiano, pero toda vez que se haya encontrado con Cristo. Allí me verán. Le vamos a ver a Cristo. ¿Por qué? Y porque justamente esa es la acción verdadera del cristiano resucitado. Del cristiano que se encontró con Cristo, va a hacer las mismas acciones que Jesús fue haciendo durante toda su vida. Vamos a Galilea. Es allí donde yo actué. ¿Qué es lo que yo hice en Galilea? Te dice Jesús. Vengan a Galilea. Ahí me verán. Me verán de nuevo como yo actúo. ¿Cuál es tu Galilea entonces? Tu Galilea es tu casa. A mí que nada, entonces yo voy a hacer la pasaje a Pejo para Galilea, ven. No. Vengan a Galilea quiere decir andate a tu casa, andate a tu trabajo, andate a tu comunidad y allí vas a demostrar ese trabajo, ese empeño verdadero por el reino de Dios. Y así entonces se nos presenta este capítulo 16 en su finalización, ¿verdad? Así como va terminando. Después de haberlo leído entonces, después de haberlo comprendido, y cuando nosotros lo comprendemos, ahora tenemos que comenzar ¿a qué cosa? A vivir eso que el Señor propone. Y esta es la propuesta, volver a nuestra Galilea. Cada uno sabe dónde está su Galilea y es allí donde vamos a llevar ese anuncio de la resurrección. Nos despedimos, queridos amigos, por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, que se sientan fortalecidos, animados y no se olviden de su Galilea. Piensen dónde es su Galilea y dónde vamos a actuar y dónde vamos a trabajar. Porque una vez que nos encontremos con Cristo, ahí vamos a transformar como gente nueva, gente resucitada. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Esto fue Ñan de Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.